RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las... RTVC Noticias, emisión central. Investigan qué pasó en la cárcel de Tuluá. Un incendio dejó 51 muertos y más de 20 heridos. Una riña entre reclusos, principal hipótesis. Doloroso drama de las familias en las afueras del penal. Esperan confirmación de la suerte de sus seres queridos. Presidente electo, ministro de Justicia y defensor del pueblo, entre quienes reaccionaron a la tragedia en la cárcel. La Comisión de la Verdad entregó el informe final. Recogieron el testimonio de 30.000 víctimas y hacen pedidos concretos al Estado, al gobierno y a la sociedad. Entre los pedidos de la comisión está la solicitud de diálogo al gobierno con el ELN y otros grupos armados. Piden reconocer la penetración del narcotráfico desde la cultura hasta la política. Ya son 368 personas atendidas por médicos luego de la emergencia por el desplome de una tribuna en el Espinal, Tolima. Sigue el drama por el deslizamiento en el barrio Manrique, en Medellín. Decenas de personas no saben dónde van a vivir. Indignación en Chocó. 5 jóvenes reportados como desaparecidos fueron hallados muertos. Nuevos nombres del equipo del empalme del gobierno entrante. Prada, Ocampo y Gaviria están en la lista. Rodolfo Hernández entra al acuerdo nacional. Hoy se reunió con el presidente electo, Gustavo Petro. Renunció el general Zapateiro a la comandancia del ejército. Día del Orgullo LGTBIQ+. Hablamos con líderes que explican por qué todavía falta mucho por reconocer. En el mundo, investigan la tragedia migrante en Texas. 50 personas muertas por calor en un remolque. Jornada productiva para los deportes de conjunto de la delegación colombiana. Ya suma 5 oros hoy el país en los Juegos Bolivarianos y les hablamos de la medalla en polo acuático y también en el baloncesto 3x3. Y además les contamos qué dijo el pibe del nuevo entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo. Y en Cultura es martes de invitado y a propósito del Día del Orgullo LGBT hablamos con Mauricio Toro, politólogo, excongresista y activista. 40 hombres gays lo intentaron y no pudieron, pero si ellos no lo hubieran intentado también. Un incendio en la cárcel de Tuluá, en Valle del Cauca, causó una tragedia de grandes proporciones. 51 personas murieron y 24 resultaron heridas. El ministro de Justicia le atribuye el incendio a una riña entre los internos. El drama de las familias que esperan información de sus seres queridos es intenso. En medio de protestas exigen claridad en los listados. Nos conectamos ya mismo con Carlos Gutiérrez. Carlos, muy buenas noches. Detalles de esta lamentable información. Hola Patricia, muy buenas noches. Pues bien, hace algunos minutos el director del centro penitenciario entregó la lista de las personas que infortunadamente fallecieron en esta situación, en esta tragedia ocurrida en la madrugada del día de hoy. Horas antes se lo hizo y entregó el listado de las personas que resultaron heridas, 24 en total, que están siendo atendidas en 6 centros médicos del Valle del Cauca, 3 en Tuluá y 3 aquí en Cali. Las remitidas aquí a la capital del Valle del Cauca, su estado de salud, de acuerdo con el último parte médico, es bastante complejo. Ellas permanecen en las unidades de cuidados intensivos. Una de ellas permanece aquí en el Hospital Mario Correa Rengifo, ubicado en el suroeste de la capital del Valle del Cauca. Mientras tanto, las autoridades ya iniciaron con el proceso de investigación para establecer lo ocurrido. El incendio inició entre la 1:32 de la mañana en el patio 8 de la cárcel de Tuluá. Algunos habitantes del barrio Popular registraron la llegada de ambulancias al centro penitenciario. Se presenta un incendio en la cárcel de Tuluá en estos momentos. Ya venía de allá, pero no puedo acercarme, pero la verdad está bastante encendido. La conflagración comenzó con la quema de colchonetas y ropa. Las llamas se salieron de control, lo que produjo la tragedia. Él llevaba 1 mes y medio y me decía que ese patio había muchas riñas, muchos problemas, hubo gente puñaleada. La guardia entra a controlar, ellos incendian unas colchonetas que desafortunadamente causan el deceso de 51 personas.
49 en el momento y 2 en el hospital. En el pabellón donde ocurrió la emergencia había capacidad para 60 personas, pero estaban recluidas 180. Estamos atentos a ingresar, a poder informarle a los ciudadanos, pero tienen que guardar la calma porque no es un acto tan sencillo de poder dar información oficial. Medicina Legal adelanta la identificación de los fallecidos. A pesar del listado que fue entregado por las autoridades a lo largo de la tarde de hoy, los familiares de los otros reclusos de las otras áreas y pabellones de este centro penitenciario de mediana complejidad pues permanecen a los alrededores de la cárcel. Ellos también esperan que les entreguen información sobre sus seres queridos. O sea, al finalizar la tarde se presentó un enfrentamiento entre algunos de estas personas que estaban allí esperando información con integrantes de la policía. Este es el drama que han vivido a lo largo del día los familiares de los reclusos. La espera fuera de la clínica en Tuluá por horas generó que la impaciencia se transformara en agresividad por momentos. ¿Cómo que a las 10 de la mañana nos da razón? ¿Que estamos esperando un refrigerio, qué? La poca información en la mañana desesperó a muchos familiares. Hubieron gente con riñas desde muy temprano del día de ayer para que a las 2 de la mañana digan que hubo un incendio. La espera durante horas sin nombres de muertos y heridos hizo crecer la tensión. Que nos deben entrar, que nos muestren un video, están bien. La calma llegó cuando fue leído el listado de los fallecidos y de los heridos que se recuperan en centros asistenciales, aunque hay familiares a la deriva. Mi hijo está en el patio 8 donde ocurrió el hecho y no tengo noticias de él. 2 de los reclusos más graves están en la clínica Los Remedios en el norte de Cali, con gran parte del cuerpo quemado. Se recibieron un total de 14 pacientes, 11 de ellos con compromiso severo de conciencia. Por ahora seguirá la investigación de lo sucedido mientras muchas familias esperan noticias de los suyos. Hace algunos minutos el Defensor Nacional del Pueblo dijo que había advertido sobre la compleja situación social la que se estaba registrando al interior de este centro penitenciario, la conformación de bandas criminales y de grupos armados ilegales, los que habrían provocado esta riña inicialmente y que se extendió a un voraz incendio que consumió parte del pabellón número 8 de esta cárcel. Información a esta hora en Cali, desde el suroccidente colombiano, en la capital vallecaucana. Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias Conectados 24/7. Gracias, Carlos. Y es que, como usted lo decía, el ministro de Justicia, quien tiene a cargo el tema carcelario en el país, le atribuyó la tragedia a una riña entre internos. También reaccionaron el presidente electo Petro y el defensor del pueblo. El ministro de Justicia aseguró que la causa de la masacre en la cárcel de Tuluá fue una riña entre internos. Esta situación fue provocada por una riña entre privados de la libertad que se presentó en el patio número 8. Uno de los internos infortunadamente prendió fuego a una colchoneta. El gobierno dijo que el penal registra un 17% de hacinamiento, uno de los menores del país. Precisamente, el presidente electo Gustavo Petro refirió el hacinamiento en los centros de reclusión como uno de los problemas más graves del sistema. Y segundo, dejar de ser un sistema hacinado que degrada al ser humano y lo conduce incluso a estos niveles de muerte. La Defensoría del Pueblo acompaña a las familias. Estamos en territorio brindando acompañamiento humanitario a las familias de todas las víctimas, con gestión e intermediación para la atención inmediata de los heridos. Hasta el centro penitenciario llegó un grupo multidisciplinar de la Fiscalía para esclarecer lo sucedido. La Comisión de la Verdad entregó hoy su informe final, producto de más de 30.000 visitas a víctimas. Son 10 volúmenes en los que se recopilaron los testimonios y se consignan las recomendaciones de la entidad para la no repetición. John López, muy buenas noches, adelante. Hola Patricia, muy buenas noches. Mire, pues la ceremonia de lectura de este informe tuvo lugar en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán de Bogotá. Allí el presidente de la comisión, el padre Francisco de Roo, entregó una declaración en la que recogió las conclusiones del equipo a su cargo. Fueron 4 años de investigación que dan cuenta de medio siglo de guerra. En medio de la entrega final de la Comisión de la Verdad, una de las frases que destacó su presidente fue que tomaría 17 años si se hiciera un minuto de silencio por cada una de las víctimas del conflicto en Colombia. El presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roo, fue el encargado de leer ese documento final. Entre otras reflexiones, destacó a la verdad como la clave para lograr la reparación y la no repetición.
La comisión no es dueña de la verdad. Hacemos una contribución para continuar hacia adelante. La comisión sabe que le pertenece a la verdad y que debe contribuir a esclarecerla. Otra reflexión estuvo centrada en la crueldad del conflicto y el papel de los colombianos frente a esa realidad. ¿Por qué los colombianos y colombianas dejamos pasar durante años este despedazamiento de nosotros mismos como si no fuera con nosotros? ¿Por qué vimos las masacres en televisión día tras día como si se tratara de una novela barata? ¿Por qué la seguridad que rodeaba a los políticos y a la gran propiedad no fue seguridad para el pueblo? El informe final entregado por la Comisión de la Verdad incluyó las recomendaciones que, según los comisionados, se deben tener presentes para evitar repeticiones del conflicto. Se lee en el documento acoger las verdades de la tragedia, tomar la determinación de no matar a nadie, reconocer a las víctimas del conflicto armado, su dolor y su dignidad, mirar de forma crítica la historia desde la perspectiva de la memoria para la construcción de la paz. Son algunas de ellas. Hemos pasado por una guerra espantosa que tuvo sus momentos máximos entre 1995 y el año 2005, donde el 75% de las víctimas de medio siglo del conflicto se dieron y donde la inmensa mayoría de las víctimas fueron civiles no combatientes. La Comisión de la Verdad también destacó la importancia de que se asuman las recomendaciones como la implementación integral del acuerdo de paz, que se inicien negociaciones con el ELN y otros grupos armados y profundizar la democracia desde los estamentos sociales y políticos, al igual que otras. De igual manera, el presidente electo Gustavo Petro asistió al acto en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán y allí pronunció su primer discurso público como mandatario elegido por los colombianos. Estableció diferencias entre el perdón y la venganza y habló de lo que llamó una nueva paz. El presidente electo Gustavo Petro se refirió al proceso de la verdad como un rechazo a la venganza. La aproximación a la verdad no puede ser considerada como un espacio de venganza, como si fuese una extensión de las mismas armas, vueltas palabras. Habló sobre las posibilidades de lo que llama una nueva era de paz en Colombia. Hay expectativas de la paz, de la posibilidad de una paz grande, la paz integral, la posibilidad de pasar a una era de paz en la historia de Colombia. En medio de su discurso, también recordó el llamado perdón social. Se me criticó el uso de un término que tiene que ver con la filosofía francesa, el perdón social, pero lo que sigue a la verdad en el fondo y depende de las víctimas y de nadie más en Colombia es la posibilidad del perdón social. El presidente electo aseguró que tendrá presente cada una de las recomendaciones hechas por la Comisión de la Verdad al Estado y al pueblo para la no repetición del conflicto. Y al final del acto de presentación, los comisionados de la verdad explicaron algunos detalles de su trabajo para la elaboración del informe. Por ejemplo, el mayor victimario en Colombia son los paramilitares, seguido de los grupos guerrilleros. Por ejemplo, en homicidios, el 45% corresponde a paramilitares y el 27% a grupos guerrilleros. Del porcentaje de esos, la mayoría pertenece a las FARC-EP. Tenemos, por ejemplo, en reclutamiento, los principales responsables son las FARC y los grupos paramilitares. Estamos hablando de un conflicto de 60 años, ¿no? El conflicto más largo de América Latina, con heridas muy profundas, ¿no? Con impactos muy brutales que han tenido también otros pueblos, en un contexto todavía en el que el pasado no quiere dejar de serlo, ¿no? Todavía tenemos un conflicto armado activo. Otras comisiones no han tenido que trabajar en un contexto de inseguridad tan grande como ha tenido que trabajar esta comisión, ¿no? Fuimos a muchos lugares y la gente nos dijo, tenemos miedo de hablar, pero queremos hablar. Y hemos tratado de desarrollar ese trabajo. La Comisión de la Verdad estuvo por cerca de 4 años recorriendo los territorios del país en busca de la voz de las víctimas. Se recuerdan, por ejemplo, las audiencias entre las víctimas y victimarios, quienes estuvieron frente a frente.
Le pusieron cadenas en las manos, en los pies. La comisión recogió testimonios de más de 30.000 víctimas que padecieron el conflicto armado en Colombia. Fue más de 3 años en donde 13 comisionados liderados por el padre Francisco de Roux recorrieron varias regiones del país, crearon 28 casas de la verdad y recibieron más de 1.000 informes. A través de voces y testimonios documentaron hechos atroces y dolorosos, como desaparición forzada, secuestros, masacres, falsos positivos, reclutamiento y el abuso sexual. Escucharon también a expresidentes, miembros de la fuerza pública, comparecientes ante la JEP, se reunieron con excombatientes de las FARC, partidos comunes y exparamilitares. En el caso de las ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, la entidad recopiló 1.042 entrevistas a víctimas, 178 comparecientes y 402 a expertos, testigos y otros actores. ¿Y quién fue quien le hizo el montaje a mi hijo? Ustedes dicen que son los mandos superiores. Hablen, no se entreguen ustedes solos. Las víctimas del secuestro estuvieron frente a frente con sus antiguos secuestradores. Oí con emoción el relato de mis hermanos de dolor. Los oí llorar, los vi llorar y he llorado con ellos. Y me cuesta trabajo no seguir llorando. Vivir cerca de los bombardeos, el estar en la selva, en los cambuches, y lo inhumano del secuestro, lo inhumano, pero estar amarrado a un palo y un guardián con un fusil ahí, eso para uno, eso es terrible. Es imposible olvidarlo. Es más, no podemos olvidar. Estamos obligados como sociedad a recordar los horrores de una guerra que desangró a Colombia en los últimos 50 años. En las convocatorias de la comisión se oyeron los descarnados relatos de integrantes del ejército. Que ha asesinado a personas inocentes. Que eso nunca jamás en la vida debió haber ocurrido. Que estos asesinatos sí existieron, sí se cometieron, que son una realidad. Unas presiones por mostrar unos resultados y por mostrar una sensación de seguridad. Y víctimas de abuso sexual y reclutamiento como Luz López, a quien se la llevaron con 12 años. Donde un día llegaron a un colegio y allí me llevaron. Yo no puedo decir que me pusieron un arma en el cuello, pero no quería, nunca deseé ser guerrillera. Soy mujer transgénero de los Montes de María. Durante 13 años fui víctima de abuso sexual por fuerza pública y actores del conflicto armado. Mujer negra, 1989, departamento del Cesar, por guerrillas de la FARC. Fueron 23.000 horas de investigación donde también tuvieron lugar aquellos quienes han resistido a pesar del pasar de los años. Este informe remueve sentimientos en quienes vivieron de cerca la violencia en el país. El presidente Iván Duque recibirá el informe de la comisión el próximo 8 de julio. El padre Francisco de Roux explicó que el presidente Duque respondió oportunamente que no podía asistir al evento que se llevó a cabo en la capital del país. Fuentes del Palacio de Nariño informaron que dicha invitación llegó el pasado miércoles, cuando una comitiva de gobierno ya había confirmado la asistencia a la Conferencia de los Océanos en Portugal. 5 jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos fueron hallados muertos en el Bajo Baudó. Al parecer, grupos armados que delinquen en el Chocó serían los responsables. Julie Correa, periodista de la Radio Nacional, nos da detalles. El hecho se presentó en el municipio del Bajo Baudó, esto alrededor del resguardo indígena de Buenavista. Fueron 4 jóvenes indígenas y un afrodescendiente quienes se habían llevado hace 6 días de forma engañosa, pues les habían ofrecido una oferta laboral. Hablamos con Orlando Moya, el representante y consejero de las comunidades indígenas del pueblo Huaunao para el departamento, quien rechaza este hecho y afirma que están en articulación con la Armada Nacional en la búsqueda y en el rescate de estos cuerpos.
informaron que habían asesinado, ya tenían la coordenada el día de hoy. Las autoridades indígenas, en coordinación con la Armada Nacional, llegarán al punto en donde están masacrados los jóvenes. Los 4 jóvenes indígenas eran estudiantes del grado 11, uno de ellos también recién se había graduado como técnico de primera infancia. Julie Correa González, desde la ciudad de Quibdó, Radio Nacional de Colombia, RTVC Noticias, conectados 24/7. A 386 aumentó el número de personas atendidas luego de la emergencia en la Plaza de Toros de El Espinal, en Tolima. Personal de la salud realizó una jornada de donación de sangre. Este informe es de Jesús Díaz, periodista de la Radio Nacional de Colombia. Nos encontramos en el Coliseo Rondón del municipio del Espinal, que debido a la difícil situación que atraviesa el pueblo del Espinal, voluntarios con ayuda de la Cruz Roja han decidido organizar durante el día de hoy una jornada extraordinaria de donación de sangre, no solo para las personas afectadas, sino también para otros municipios del departamento que están en fiestas. ¿Con qué fin? De que las familias que están requiriendo la sangre, en este momento tengo el concepto de que tenemos uno de nuestros niños en nuestra UCI, que están requiriendo sangre, entonces decidimos iniciar la captación de la donación de esa sangre para poderlos apoyar a ellos en esa necesidad. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia conectados 24/7. Y sigue el drama para los afectados por un deslizamiento en el barrio Manrique de Medellín. La evacuación a tiempo salvó muchas vidas, pero ahora los afectados necesitan saber dónde se pueden reubicar. Ismael Tobón, buenas noches, adelante. Hola, ¿qué tal, Patricia? Muy buenas noches. Pues la gran pregunta que ahora se hace en cada uno de los afectados es, por supuesto, ¿cuándo van a regresar a sus viviendas? Aunque muchos de ellos han accedido al apoyo institucional por parte de las autoridades, otros también se han ido a albergarse en donde familiares. Pero, por supuesto, empieza, el drama y la angustia de lo que está sucediendo en esa zona de la capital antioqueña. Aquí más detalles de lo que ocurre en el sector de Manrique. La tranquilidad del lunes festivo acabó de manera repentina. Estábamos todos acostados cuando sentimos el estruendo más impresionante, cuando bajó la piedra y ya todo el mundo empezó a gritar. La montaña intentó devorar el sector Palos Verdes del barrio Manrique en la Comuna 3. Se cae eso y nos tapan nosotros a los metidos. Algunos huyeron rápido como pudieron, con lo más importante. Más tarde lograron regresar por mascotas y pertenencias. Logré sacar cosas para el niño, yo tengo 2 niños. Logré sacar la ropita y pues a la perrita porque estaba sin comida, sin nada. 22 viviendas y 5 locales comerciales fueron evacuados. Organismos de emergencia analizan la situación del sector. Las personas puedan volver a su hogar, a su familia, a su casa, o que definitivamente haya que hacer una evacuación definitiva. El epicentro del deslizamiento sería usado para lavar motos y carros. La situación, por supuesto, continúa siendo atendida por parte de los organismos de emergencia de la capital antioqueña y, por supuesto, dependiendo cómo esté el clima en la ciudad, se define si continúa o no las labores de remoción de tierra en esta zona del barrio Manrique. Información que por ahora les entregamos desde Medellín, Antioquia. Ismael Tobón, RTVC Noticias, conectados 24/7, Mateo. Ismael, muchísimas gracias. Y por otra parte les contamos que continúa la alerta por las posibles consecuencias del huracán Bonnie en Colombia. Este sistema avanza en el Océano Atlántico y según el IDEAM, la probabilidad de afectación es del 70% durante las próximas 48 horas. El paso de una onda tropical con potencial ciclónico se podría acercar al Mar Caribe y podría desencadenar vientos de 64 kilómetros por hora y rachas superiores a los 80. Se estima que tiene una probabilidad del 70% de evolucionar en las próximas 48 horas y del 90% de probabilidad de conformarse en un umbral superior de 5 días. Con este fenómeno no se descarta lluvias fuertes y olas significativas en sectores de La Guajira, Atlántico, Cesar, Bolívar y Magdalena. Verifique o ajuste los amarres de sus tejados y refuerce o proteja sus ventanas en caso de fuertes vientos. Si observa afectaciones sobre árboles o cableado que se encuentre en riesgo de caer, notifique las líneas de emergencia. No se exponga a zonas al aire libre o se ubique bajo árboles durante las lluvias con actividad eléctrica. La onda podría ingresar en las próximas horas al territorio marítimo colombiano. El presidente electo Gustavo Petro reveló los nombres de quienes liderarán los equipos de empalme con el gobierno saliente. Nombres como Alfonso Prada, Alejandro Gaviria y José Antonio Ocampo están en la lista.
39 personas fueron designadas por Gustavo Petro en distintas áreas para liderar el proceso de transición. El empalme de la presidencia estará a cargo de Luis Fernando Velasco, en la vicepresidencia estará Miriam Méndez Montalvo, en Hacienda el equipo estará encabezado por José Antonio Campo y en el Interior el líder será Alfonso Prada, que podría asumir como ministro de la cartera. En Defensa, como ya se había anunciado, estará el general retirado William Salamanca. En Educación estará el ex rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria. En Justicia, Guillermo Reyes. En Minas y Energía, Antonio Navarro Wolf. Y en Planeación, la exministra Cecilia López. A cargo del empalme de la Cancillería estará el recién nombrado ministro Álvaro Leiva. Al frente de Salud estará Carolina Corcho. En Mintic estará Saúl Catán. Y en Trabajo, Florester Salazar. A partir de mañana iniciarán las reuniones entre los equipos del presidente saliente y el electo. El presidente electo Gustavo Petro se reunió en Bogotá con los embajadores de la Unión Europea. La paz y la crisis climática fueron los temas centrales del encuentro. Además, se hizo la presentación de la Cancillería de la Paz, con la que se espera poder aportar en diálogos encaminados a la paz mundial. Dentro de los asistentes estuvieron los embajadores de España, Francia, Italia, Alemania y Países Bajos. Rodolfo Hernández, ex candidato a la presidencia, se reunió hoy en Bogotá con el presidente electo Gustavo Petro. Al margen de las diferencias que tuvieron durante la campaña electoral, se encontraron en un hotel al nororiente de la capital. El ingeniero dijo en Twitter que empezó el cambio y reafirmó su intención de apoyar todo lo que conduzca a lograr el acuerdo nacional que plantea Petro. Y renunció el comandante del Ejército Nacional, Eduardo Enrique Zapateiro. El general lo anunció en la ceremonia de graduación en la Escuela de Soldados Profesionales, allí en el municipio de Nilo, en Cundinamarca. Confirmó que se retira el próximo 20 de julio, fecha en la cual se posesiona el nuevo Congreso de la República. Durante la pasada campaña política, el general participó en una polémica en redes sociales con el entonces candidato Gustavo Petro, hoy presidente electo. El presidente Iván Duque cumplió su tercer día de visita oficial a Portugal, en donde participó de conferencias dentro de la Cumbre de los Océanos. El mandatario envió un mensaje sobre la preservación del medio ambiente. Colombia es el primer país en decretar el 30% de sus áreas marinas como protegidas. Y dijimos que íbamos a alcanzar ese 30% para el 2030, pero lo dije en Glasgow, ya lo alcanzamos y no lo vamos a esperar hasta el 2030 y lo vamos a hacer este año. Duque hizo un llamado a los jefes de Estado advirtiendo que la pesca de arrastre en el planeta está produciendo unos daños irreversibles. Están destruyendo atolones históricos y las prácticas de pesca de arrastre también están destruyendo nuestros arrecifes coralinos. Colombia participó en la firma del memorando de entendimiento entre los ministerios de Ambiente de Colombia, Ecuador, Costa Rica y Panamá para desarrollar proyectos que protejan la biodiversidad del área marina. Hay consternación en el departamento de Bolívar por el asesinato de un policía mientras desayunaba en el municipio de San Martín de Loba. Más información de nuestras regiones con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. En Neiva, un juzgado ordenó medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra el alcalde Gorky Muñoz Calderón por irregularidades al contratar en 2020 la compra de mercados para escolares y adultos mayores. También se pidió apartar del cargo al mandatario. Su defensa anunció que apelará. El caso también involucra a otras 6 personas, entre funcionarios y contratistas. Paola Pianeta, secretaria del Interior del Distrito de Cartagena, quien confirmó la cancelación de esas corralejas en el corregimiento de Bayunca, luego de un recorrido de la Oficina de Gestión de Riesgo de Cartagena, entidad que indicó que esos palcos en las corralejas no contaban con las condiciones mínimas de resistencia. Ambientalistas de Santander le piden al alcalde de Charalá, Elson Arenas, que cancele las corridas de toros que estarían programadas para este fin de semana en este municipio en el marco de sus fiestas patronales. Estas ocurrirían el domingo y el lunes sobre las 4:30 de la tarde y según los voceros defensores de los derechos de los animales, no es prudente hacer esta actividad. Y cada 28 de junio las personas que se identifican con diversas identidades de género se reúnen para celebrar marchas multicolores. El encuentro, la lucha y el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBIQ+. La primera marcha de Bogotá, les recordamos, fue en 1983. En ese entonces solo llegaron 20 personas a la Plaza de Toros. Hablamos con uno de los protagonistas. Manuel Antonio Valencia es pionero en una lucha que inició hace más de 40 años en Colombia. Yo empecé la militancia hace 45 años. En este momento era un movimiento eminentemente homosexual. Un relato lleno de logros.
Solo hasta la primera marcha, hace 39 años, se acercaron las primeras lesbianas militantes y la primera chica trans. Salimos 32 personas y 100 policías que nos acompañaron. Pero también de contradicciones. Nosotros tenemos muchísimas normas, fallos de la Corte Constitucional en que se nos reconocen plenamente todos los derechos. Tenemos muchas expectativas y pocos derechos reales. Inicialmente eran solo gays y lesbianas, luego empiezan a aparecer las personas bisexuales, las personas trans, que sí están desde el principio, y aparecen las intersexualidades, y luego empieza el discurso de lo queer y los géneros fluidos. Colombia sigue siendo un país homófobo, transfobo. O sea, somos muchas las víctimas de los sectores LGTBI dentro del conflicto armado. Han sido años de lucha por la reivindicación de derechos. Me sorprendió la cantidad de gente joven que iba de la mano con su pareja. Y eso me parecía bellísimo. Probablemente muchos de esos jóvenes no saben toda la lucha que nosotros tuvimos que dar para que ellos tuvieran derechos. Y esta fecha es para llamar la atención. Ojo a esta cifra, van 35 asesinatos de personas pertenecientes a la comunidad en el país este año. Más de la mitad ocurrieron en la región Caribe. José David Oquendo, periodista de la Radio Nacional, nos amplía. De 35 personas pertenecientes a la comunidad LGBTI asesinadas en lo que va este año en Colombia, 23 vivían en la región Caribe. El director de la ONG Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda, pidió a las autoridades mayores garantías de seguridad para ejercer la libertad. Presionar para que la investigación no solamente se quede en razón de quienes cometieron los delitos, sino también saber por qué los cometieron, para poder también erradicar la violencia a futuro. Básicamente eso es lo que hacemos, lo hacemos a través de diálogos permanentes con la Fiscalía. Castañeda aseguró que la mayoría de las agresiones ocurren en el entorno familiar y pidió a las autoridades además que fortalezcan los canales de prevención. Las grandes marchas del orgullo LGTBI están convocadas para el próximo fin de semana. Sin embargo, hoy se cumplieron concentraciones en algunas ciudades. Y Bucaramanga se vistió de arcoíris. Cerca de 2.000 integrantes de la comunidad LGBTI marcharon por toda la ciudad hasta aquí, hasta el Palacio de Justicia, para pedir a todo el país que respete sus derechos, como también respetar la diversidad sexual. En la ciudad de Armenia, Quindío, se firmó el Pacto por la Convivencia y el Respeto y la Inclusión Social de las Personas LGTBI, un acto que tiene como objetivo impulsar los derechos de la comunidad sexualmente diversa, en el que participa tanto el sector público como privado. Para el fin de semana, en las 3 ciudades capitales del eje cafetero, se llevará a cabo la Marcha por la Diversidad Sexual, con muestras culturales y artísticas. Buenas noches, información del mundo en RTVC Noticias. Las autoridades estadounidenses abrieron una investigación después de la muerte de al menos 50 migrantes hacinados con un calor asfixiante en el remolque de un camión en Texas. Una tragedia que el presidente Joe Biden atribuyó a los traficantes de personas. Cruzar a toda costa hacia los Estados Unidos se ve de distintas maneras. Hacerlo de forma indocumentada supone travesías de todo tipo y modalidad, donde la vida en riesgo es la constante y los obstáculos también. El de los migrantes que habían conseguido hacerlo al interior de este remolque, hallado abandonado en una autopista en San Antonio, Texas, a escasos kilómetros de la frontera con México, fue el abrasador calor que el pasado lunes llegó casi a 40 grados centígrados. Remolques como este sin aire acondicionado van a llegar al menos, si hace 38 grados afuera, a unos 51 adentro, sin agua, sin aire, sin nada. Deberíamos llorar, no debemos olvidar, pero debemos tratar de corregir los errores horribles que están cometiendo los estados y que está cometiendo nuestra nación. El Departamento de Seguridad Interior emprendió una investigación por tráfico de personas. Camiones como este, que no suelen contar con sistemas de ventilación o refrigeración, son medio de transporte recurrente por los migrantes. Este incidente, el más mortífero de estas características, refleja la crudeza de la foto fija de la migración hacia ese país. La OTAN admitió hoy las candidaturas de Suecia y Finlandia con la mira puesta en frenar a Rusia, que exigió la rendición de Ucrania tras 4 meses de conflicto.
Tras la cumbre del G7 en el sur de Alemania, la atención se centra ahora en Madrid, la capital española, donde se llevará a cabo entre este miércoles y jueves la 30ª cumbre anual de la OTAN. En medio de la cálida recepción de la realeza española, los dirigentes e integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la noticia más importante en la jornada previa al inicio de la cumbre fue la admisión de las candidaturas de Suecia y Finlandia. Los dos países nórdicos, tradicionalmente no alineados militarmente, cambiaron de postura después de que Rusia invadiera Ucrania hace ya más de 4 meses. Sin embargo, Turquía se oponía a su adhesión, alegando que esos dos países eran santuarios de los combatientes independentistas turcos del PKK. Pero finalmente el gobierno de Recep Tayyip Erdogan obtuvo las condiciones que quería para abrirles la puerta. Como aliados de la OTAN, Finlandia y Suecia se comprometen a apoyar plenamente a Turquía frente a las amenazas a su seguridad nacional. Estados Unidos saludó la noticia con satisfacción, al igual que Reino Unido. El secretario general de la OTAN consideró la adhesión de Suecia y Finlandia como vital para enfrentar la mayor crisis de seguridad en décadas. El presidente de turno del Consejo de la Unión Europea, el mandatario francés Emmanuel Macron, se refirió al respecto. Debemos estar unidos en Madrid, unidos en el apoyo a Ucrania, unidos en nuestra firmeza, unidos en la defensa y seguridad del flanco oriental de nuestra alianza. Madrid estará bajo un dispositivo de seguridad extraordinario, integrado por Fuerzas Armadas y Policía para proteger a los más de 40 jefes de Estado y de Gobierno y los 5.000 participantes en la cumbre de la OTAN. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos como siempre, hoy desde la ciudad de Medellín. Y comenzamos con muy buenas noticias porque Colombia sigue dominando los Juegos Bolivarianos que se están disputando en Valledupar. Pues la delegación colombiana está arriba en la tabla de medallería gracias a los oros conseguidos. Y hoy justamente se consiguieron metales de oro. Pero ¿quién mejor sino para contarnos todos los detalles de lo que está ocurriendo en estos Juegos, en estas justas que hacen parte pues del ciclo olímpico? Paula Fresneda, por eso la saludamos inmediatamente. Paula Fresneda, un abrazo. Muy buenas noches, adelante con la información. Saludamos a esta hora desde el escenario Julio Monsalve, Coliseo Cubierto Julio Monsalve, donde a esta hora Colombia va a empezar a disputar la final del voleibol masculino sub-23 ante Chile. El bronce fue para Perú, el partido estaba programado para las 7 de la noche, pero Perú y República Dominicana se extendieron hasta 5 sets y lo terminó ganando el equipo Inca. Pero otro de los oros significativos de esta jornada número 5 de Juegos Bolivarianos es el de baloncesto, el cuarteto que hoy ha sumado su segundo oro en este ciclo olímpico, porque ellas ya habían ganado la medalla de oro en Juegos Panamericanos Junior. Pero acá les tenemos la historia y la nota un poco más para que conozcan del baloncesto 3x3 que cada vez está creciendo más. Una disciplina poco conocida. Es muy divertido en cuanto a la música, la gente, es un juego callejero. Creo que definitivamente todos hemos jugado en un parque con nuestros amigos, entonces creo que eso es lo que atrapa a este juego. Son 10 minutos de juego en mitad de campo, con un solo aro y con música. Es mucho más físico, es más rápido, son 10 minutos, prácticamente media hora con control y es algo mucho más rápido, con mucha más inteligencia, más físico. No hay saques, tampoco 3 puntos y al recuperar la pelota hay que salir del área. Por eso es atractivo. Mira, esto es como la hermana sexy o el hermano sexy del básquetbol 5x5. Son 10 minutos, es rápido o 21 puntos, es básquetbol callejero y así nació el básquetbol 3x3 y ahora se volvió un deporte olímpico. Este cuarteto conformado por Wendy Coy, Juliani Paz, Carolina López e Isabela Rodríguez se subieron al podio con una ilusión. París 2024 ya nos van a ver. Bueno, Vanessa, y también hay que contarle a ustedes, a los televidentes, que a esta hora el partido de la Selección Colombia está suspendido, de la Selección Colombia Femenina de Fútbol. Está suspendido porque varios hinchas ingresaron por otras partes al escenario y lastimosamente rompieron algunas rejas. Entonces, mientras se controla esta situación en ese escenario de la capital del Vallenato Mundial, pues el partido estará suspendido. Más adelante volvemos con mucha más información aquí a Valledupar. Paula Fresneda, RTVC Noticias, conectados 24/7. Paula, muchísimas gracias. Por supuesto, más adelante volveremos. Una lástima lo que está sucediendo allí en Valledupar, pero seguimos más adelante, como usted muy bien lo decía, con mejores noticias. Por lo pronto tenemos que hablar del pibe Valderrama. Como siempre será un referente, el mono de la Selección Colombia. En este caso, habló un poco de este nuevo proceso, de lo que espera del entrenador Néstor Lorenzo y de esa renovación, de ese recambio, de esos jugadores que podrían llegar a ocupar un puesto en la Selección Nacional.
Para el pibe, la selección Colombia debe tener entrenador de la casa. Yo siempre quiero técnico colombiano, porque nosotros tenemos técnico colombiano con capacidad para dirigir la selección colombiana. Pero considera que Lorenzo está capacitado para dirigir al combinado nacional. Néstor tiene experiencia como futbolista en un campeonato mundial del 90 y también campeonato mundial como director técnico que estuvo con el profesor Peckerman, tuvo 2 campeonatos mundiales. Lo que sí está muy claro es que el equipo necesita una renovación importante. Rovira, que se ha hecho una temporada muy buena, Ruiz, vuelvo y repito también, de Millonario, también se merece una oportunidad. Son jugadores que han tenido un rendimiento muy bueno y seguro el arquero también de Nacional, el muchacho Mier también que ha respondido bastante bien. Quedó definido que Néstor Lorenzo debutará con la selección Colombia ante México en amistoso en septiembre, tal como le tocó a Peckerman. Ojalá sea un buen augurio porque lo importante es que el equipo vuelva a estar en el Mundial. Hoy es martes de invitado aquí en RTVC Noticias y me acompaña una persona muy especial que además viene muy al lugar hoy, que es 28 de junio, Día del Orgullo LGBT. Resulta que me acompaña Mauricio Toro, el primer congresista abiertamente LGBT, además es activista, es politólogo, y si me sigo aquí enumerando y nombrando todos los títulos, me toca llegar como hasta la Complutense de Madrid, que es como el 5.º título. Entonces, más bien, Mauricio, bienvenido. Primero, muchas gracias por esta invitación. Estoy feliz de estar aquí con vos, Laura. Cuéntale a la gente, Mauricio, por qué escogiste esta canción para que abriéramos. Esta canción se llama Invencibles de Chucky Town, una canción que me recuerda a un gran amor de la vida, pero también que me recuerda la importancia de la lucha que tenemos quienes somos activistas LGBTIQ+ o diversos, porque es esa lucha fuerte, es esa lucha que nos hace creer que somos invencibles porque no tenemos otra forma de tratar de creerlo para seguir logrando la diversidad que tanto hace falta en este país. Claro que sí, Mauricio. Además hay algo muy bonito que es, usted lo decía ahorita, y es mostrarse, ¿no? Poderle decir a los papás, poder decir en el trabajo, vivirlo abiertamente, y creo que prueba de eso son las medias que usted tiene puestas hoy. Estas medias son un regalo además de una congresista. ¿Ah, sí? Sí. Pues vea, muchas gracias a la congresista. Y como si fuera poco, el pin de la mano. Que es otro regalo de otro congresista. Mira que ha pasado algo muy particular, y es que cuando yo llegué al Congreso de la República, ondeando mis banderas, las de la diversidad, empecé a encontrar muchos aliados que tal vez al principio tenían como muchos paradigmas alrededor de lo que es la diversidad, y luego fueron acompañándome en las luchas. ¿En qué quedamos antes de empezar esta entrevista, Mauricio? Teníamos un trato. Yo preguntaba por las medias. Y yo tenía que hacer una muy buena pregunta que ya había hecho, pero que no la acabo de hacer. Y son los aretes de Laura. Pues Mauricio, este es un regalo que me di yo misma y es la bandera bisexual, a propósito también del Día del Orgullo. Bueno, aprovechemos para tumbar mitos. Hablemos de las terapias de conversión. Cuando uno habla de terapias de conversión, la gente se pregunta qué son las terapias de conversión, o el término correcto es ECUSIEC. Son los esfuerzos que puede hacer una persona por tratar de cambiar la orientación sexual o la identidad de género de alguien a punta de tortura física y psicológica. La gente dice, pero eso es por allá de la Inquisición, siglo XVII. No, está pasando. ¿Cómo? Electrocutan, baños de agua fría, mutilaciones, quemaduras con ácido, violaciones y todos los vejámenes y violaciones a los derechos humanos que ustedes no se imaginan. Mauricio, le voy a pedir que hagamos una pausa, vamos a seguir con más noticias generales y en el próximo paso de nuestra sección de cultura seguimos aquí conversando. Continuamos con más noticias. Los anuncios del equipo de empalme por parte del presidente electo Gustavo Petro enviaron un mensaje de tranquilidad en el mercado nacional. Lo más destacado es que el dólar bajó y la bolsa repuntó.
El precio del dólar bajó 40 pesos con 15 centavos y llegó a 4.089 pesos con 72 centavos. Y además el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,11%. Para expertos, este mejor comportamiento se dio por la confianza en los inversionistas que da el nombramiento de José Antonio Ocampo como encargado del empalme en el Ministerio de Hacienda y posible cuota como próximo ministro. Es alguien que ha sido codirector del Banco de la República, que también tiene una trayectoria política muy buena, muy asociada a los gobiernos tradicionales. Digamos que esas son pautas que dan tranquilidad. A pesar de este mejor comportamiento, los analistas creen que durante las próximas semanas habrá volatilidad por la continuidad de la incertidumbre de lo que será el próximo gobierno. Digamos que es una calma de corto plazo y creo que el comportamiento de los mercados financieros estará muy seguramente influenciado por lo que suceda afuera. La desaceleración de la economía global también afectará la estabilidad de los mercados en Colombia y en general en Latinoamérica. 10.000 vacantes de empleo habrá en Bogotá en una macro rueda en Corferias este 29 y 30 de junio. Las vacantes serán priorizadas para mujeres, jóvenes, población en condición de discapacidad y población sexualmente diversa. 841 millones de dólares en remesas ingresaron a Colombia durante mayo, una alza anual de 17,2%. El precio interno de la carga de café cayó 60.000 pesos y llegó a 2.155.000 pesos. 1.177 billones de pesos fue el PIB de Colombia durante 2021, es decir, el valor total de la economía nacional, un aumento anual de 10,7%. Al conocer el informe de la Comisión de la Verdad, la Universidad Popular del Cesar espera una pronta reparación colectiva por el asesinato de 11 docentes durante el conflicto. El informe es de Humberto Carrillo, periodista de la Radio Nacional. En esta jornada, la coordinadora de la Comisión de la Verdad en la región Caribe explicó cómo la Universidad Popular del Cesar sufrió el asesinato de 11 docentes y estudiantes durante el conflicto armado. Fueron asesinados varios estudiantes pertenecientes a la Juventud Comunista y también profesores sindicalizados en la organización ASPU, así como también el asesinato de 2 profesores que dentro del campus, en el parqueadero, fueron asesinados por parte de miembros de grupos paramilitares. En la Universidad Popular del Cesar se realizó un acto previo a la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad, con presencia de estudiantes y organizaciones de víctimas y líderes sociales. RTVC Noticias, conectados 24/7. Un juez rechazó la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por la defensa de Guillermo León Acevedo Giraldo, alias Memo Fantasma. Más hechos del día en el siguiente resumen informativo en un minuto. La Contraloría denuncia presunta red de cartelización de contratos en proyectos de paneles solares en 9 municipios de La Guajira y Cesar. La entidad logró demostrar que tienen la misma empresa contratista para todos los municipios, bajo el camuflaje de uniones temporales distintas. Juan José Mosquera Caicedo, ex candidato al Consejo de Buenaventura, fue condenado a 37 años de cárcel por el asesinato del líder social Temístocles Machado, ocurrido el 27 de enero de 2018. Una mujer fue capturada en Cúcuta luego que las autoridades encontraran 2 kilos de cocaína en placas perfectamente acomodadas a su faja para no alterar la forma. Alias J, cabecilla del ELN en norte de Santander, es señalado de utilizar mujeres para el envío de droga a otros países. En el Urabá antioqueño y Córdoba fueron capturadas con fines de extradición 3 personas señaladas de enviar cargamentos de cocaína a Estados Unidos. Los capturados tendrían nexos con varias organizaciones criminales. Una delegación del gobierno de Estados Unidos se encuentra en Venezuela para dar continuidad a las conversaciones iniciadas el pasado 5 de marzo entre ambos países, tras años de confrontación y ruptura de relaciones diplomáticas. Más noticias del mundo a continuación. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, suspendió las negociaciones que mantenía con el líder de las protestas indígenas, Leonidas Issa. Esto luego de un ataque contra militares que dejó un uniformado muerto y 12 más heridos. Así aumenta la tensión entre ambas partes tras 16 días de crisis social y movilizaciones. Una ex asistente de la Casa Blanca durante el gobierno de Donald Trump testificó que el exmandatario intentó ponerse al volante de una limusina presidencial para sumarse a sus partidarios que marchaban hacia el Congreso el día del asalto al Capitolio. Se trata de uno de los testimonios más explosivos de las audiencias del Comité Legislativo hasta ahora.
Ghislaine Maxwell fue condenada a 20 años de cárcel después de que un jurado la declaró culpable en diciembre del año pasado de tráfico sexual de menores para el multimillonario Jeffrey Epstein, que se suicidó en la cárcel en 2019. La condena es menor a lo que pedía la fiscalía, que solicitaba entre 30 y 55 años de prisión para Maxwell. La Fiscalía Española anunció una investigación sobre la muerte de al menos 23 personas durante un intento masivo de 2.000 migrantes de ingresar por la fuerza al enclave de Melilla. Varios migrantes se manifestaron frente a la oficina del ACNUR en Marruecos, al tiempo que la ONU pidió a ambos países que garanticen una investigación eficaz e independiente. Ya son 125 días desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania. Las recientes ofensivas se concentran en la región oriental del Donbass. Los líderes de las 7 economías más grandes del mundo se comprometieron a apoyar a Kiev. Así se ve en Ucrania, la que se volvió costumbre de recogerse en pedazos luego de ser bombardeada. Centenares de manos se dieron cita en los escombros del centro comercial de Kremenchuk, en Poltava, al centro del país, para intentar encontrar el rastro de los más de 30 desaparecidos que dejó el más reciente ataque ruso allí, condenado por el G7 y que impulsa la petición del presidente Zelensky para que la Casa Blanca reconozca a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo. El Estado ruso se ha convertido en la organización terrorista más grande del mundo. Rusia, por su parte, desvirtúa tal afirmación. Un depósito donde llegaron armas y municiones estadounidenses y europeas fue bombardeado. Como resultado de la detonación de la munición, el centro comercial vacío situado cerca se incendió. Mientras el epicentro del equilibrio regional transcurre en Ucrania, Madrid es la capital del mundo por las siguientes horas. La cumbre de la OTAN que alberga focaliza parte de su agenda en la guerra. Es extremadamente importante que estemos listos para continuar brindando apoyo a Ucrania porque enfrenta una brutalidad que no hemos visto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Las visitas en apoyo a Ucrania siguen a la orden del día mientras sus urbes se trastocan con la prolongación de las agresiones que siguen sin perder el factor sorpresa. Historias de emprendedores. Una función de baristas en Bogotá ayuda a jóvenes de escasos recursos a emprender con un producto insignia de nuestro país, el café. Ese emprendimiento buscó inicialmente mostrar un poco de la calidad de los cafés colombianos. Tuvimos una alta demanda de talento humano y eso nos llevó realmente a pensar en nuestro primer alto contenido social y fue una fundación para baristas. Me gustaría emprender, tener mi propia tienda y, como la escuela, tener mi propia planta para el café. Mi habilidad a la cual más de trabajo es el desarrollo de la técnica del arte latte. Por eso mi proyección es poder representar el país de forma internacional en un campeonato mundial de arte latte. Es apoyar a estos jóvenes a que puedan participar, que puedan llegar también a esas posiciones, que compitan. Siempre el objetivo principal es que se conviertan en grandes emprendedores. El sentir de mi corazón. Llegamos a oportunidades. Atentos conductores de vehículos pesados en Bogotá. Hay 107 vacantes disponibles para trabajar en diferentes empresas. Les contamos cómo postularse. En oportunidades para que conductores de vehículos pesados trabajen en Bogotá, vaya a la página agenciapublicadeempleo.sena.edu.co. Allí debe dar clic sobre la sección vacantes. Luego escoge la opción Bogotá Distrito Capital. Selecciona el ítem Operación de equipos del transporte y oficios y escoge la convocatoria. Ojo, porque antes de empezar cualquier proceso, debe crear un usuario y contraseña para registrar sus datos en la plataforma. Al ingresar le aparecerán las generalidades y requisitos como ser colombiano, ser bachiller, tener mínimo un año de experiencia laboral en el área y contar con licencia de conducción C2. Atentos, porque son 107 vacantes con salarios de hasta 2.500.000 pesos mensuales que se están ofreciendo en diferentes empresas de la ciudad. Recuerde que la convocatoria va hasta que se agoten los cupos. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias.
Seguimos con más información deportiva, más de los Juegos Bolivarianos, porque la delegación colombiana consiguió medalla de oro en waterpolo. Pero es Paula Presneda la que nos amplía toda la información. Paula. Vanessa, pues seguimos aquí en Valledupar, por supuesto, y ahorita estamos en el complejo de raquetas. Acá comienza mañana la acción de lo que va a ser el tenis de campo. Hace segundos, además, comenzó también el partido de la Selección Colombia de voleibol masculina sub-23, que enfrenta a Chile en la final. Pero como hoy ha sido un día muy positivo para los deportes de conjunto, les vamos a hablar de otra de las medallas de oro que se sumó el día de hoy en el polo acuático. Esta es la historia de una selección que además está en recambio generacional. De un 9-9 en primera fase con Venezuela a un contundente 26 en la final. Un equipo muy fuerte, un rival que tiene mucho juego, pero hoy nosotros estuvimos muy bien y pudimos sobreponernos a esta situación. Además, con el clima a su favor. Sí, la verdad que nosotros somos de sol, somos de climas calientes y siempre jugar bajo esa temperatura a esta hora nos sentimos muy bien. Es también el inicio exitoso de un recambio generacional. Una medalla más en mi hoja de vida. Un ciclo olímpico más, ya es el último, ya tengo 37 años, entonces ya viene el recambio, el muchacho está jugando demasiado waterpolo, mucho. Y hay un anhelo llamado París 2024 para Capitán y compañía. Ya es una hazaña, en nuestro deporte es demasiado complicado, pero soñar no cuesta nada. Colombia además obtuvo el bronce en la modalidad de equipo femenino. Por supuesto, la invitación es para que mañana nos acompañen en el noticiero de nuestra emisión de mediodía, pues vamos a tenerles mucha más información de lo que pase. Esta medalla de oro de voleibol no es la única que Colombia tiene en juego hasta ahora, pero por supuesto toda la información la van a tener en RTVC Noticias, conectados 24/7. ¡Feliz noche! Muchísimas gracias, Paula, por todo el trabajo maravilloso desde Valledupar. Pero bueno, nosotros cerramos la información deportiva con nuestro resumen deportivo, que incluye el buen momento de Daniel Galán después de pasar la primera ronda de Wimbledon, y otro ciclista colombiano confirmó su presencia en el Tour de Francia. El colombiano Daniel Galán ganó su primer partido en el Grand Slam en Wimbledon. 6-4, 7-5 y 7-6 fueron los parciales de la victoria del santanderiano ante el alemán Koepfer. Ahora Galán se enfrentará en segunda ronda al español Roberto Bautista Agut. Se confirmó la presencia del ciclista suachuno Daniel Felipe Martínez en el Tour de Francia. El colombiano será gregario de Geraint Thomas y, al lado de Adam Yates, buscarán el título para el equipo, que no vence en la carrera francesa desde la victoria de Egan Bernal en el 2019. James Rodríguez se presentó a entrenamientos con el Al Rayyan de Qatar. El colombiano viajará con los cataríes a Países Bajos para continuar la pretemporada, pero se rumora que el PSV Eindhoven de ese país podría ser el destino del futbolista, mientras que Botafogo de Brasil aún guarda la esperanza de contar con el jugador. Y seguimos aquí en Martes de Invitado, hablando con Mauricio Toro, excongresista, activista, politólogo y uno de los defensores más acérrimos de los derechos LGBT. Entonces, ¿qué pasa con los niños? ¿Es cierto que si un niño ve una pareja LGBT o, por ejemplo, las niñas ven Buzz Lightyear, les van a gustar las niñas? A ver, yo me eduqué toda la vida viendo películas de heterosexuales y no me he vuelto heterosexual. O sea, todas las novelas, todas casi las películas son de heterosexuales. Uno ve escenas muy románticas y eróticas de personas heterosexuales y yo no me he vuelto heterosexual. Eso es completamente falso. Así que aquí no hay nada que temer y eso es un mito completo. O sea, tampoco se hereda. No. Esto no es así. Miren, yo me acuerdo que cuando yo salí del closet y hablé con mi mamá, es natural que los padres digan: Dios, esto es difícil de entender, y yo entiendo, y por eso la importancia de que la familia, el talento humano en salud, psicólogos, psiquiatras, la espiritualidad lo rodea a uno para poderse uno entender, aceptar, y la familia también entenderlo a uno y aceptarse. Y dentro de todo, mi mamá hizo las preguntas que cualquier mamá puede hacer cuando se da cuenta que tiene a alguien diverso. La primera es: ¿te violaron de chiquito? No, eso no es así, no. A mí no me pasó, soy una persona diversa. Puede haber casos, en este caso no. En segundo lugar, la pregunta que hacía es: ¿eso fue de ver tantas películas de estas que están de moda? No, tampoco, no. La tercera es: ¿y esto se puede curar? Es decir, ¿se puede arreglar? La tercera respuesta a eso es no.
somos inconvertibles, somos así, somos diversos, somos felices, no se pega, no se contagia y de ninguna otra manera se va a cambiar. Así soy, así me identifico y así crecí. Y tenemos que tratar de normalizar estas cosas hasta que la diversidad sea costumbre y hasta que todo esto sea normal, si no vamos a seguir sufriendo. Además hay otra cosa ahí muy importante y es que la visibilidad importa, y eso también está en algo que usted mencionaba, Mauricio, y es el apoyo de los papás. Cuando uno siente que tiene al papá, es invencible, como la canción. Yo tengo que decir que yo me demoré mucho en contarle a mi papá, porque tenía miedo, precisamente. Yo salgo del closet con mi mamá porque a mi mamá le chismosean, pero con mi papá me dio mucho susto. Mi papá es un hombre paisa, de finca, pues hombre, deportista, el típico heterosexual que yo no quería defraudar. Mi papá empieza a preguntarme, hasta que un día le digo, papá, él me hace una pregunta. Estábamos viendo una carrera de la Fórmula 1 y en medio de un comercial que pasa me dice, ¿usted tiene amigas o amigos? Y yo me quedé pensando y le dije, pues papá, como cualquiera, amigos y amigos. No, mi pregunta es, ¿usted sale con una amiga o con un amigo? Y yo, pues con amigas y amigos. ¿Usted sabe que le estoy preguntando? ¿Usted tiene novia o novio? A mí se me cayó el piso, me sentía como si me hubieran tirado como Alicia en el País de las Maravillas por un hueco. Yo me agarré, yo decía, Dios mío, ¿qué le respondo a mi papá? ¿Qué le respondo? Y le dije, sí, papá. O sea, ¿usted es gay? Y me temblaba la voz. Y yo, sí, pues cuánto me alegra. Y hoy mi papá me acaba de escribir un mensaje espectacular. Un abrazo gigantesco, feliz día de la diversidad, a mi familia, que son ustedes, por la paz y sobre todo por la diversidad. Espero que puedan marchar y celebrar. Muchas gracias por haber estado aquí. Bienvenidos siempre en la sección de Cultura de RTVC Noticias. Muchas gracias por la invitación, Laura. A todas las personas, abrazo de corazón y feliz mes de la diversidad. Bien, y hasta aquí nuestra emisión central de RTVC Noticias. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este martes de noticias. Somos el noticiero de las regiones. Feliz noche. RTVC Noticias, emisión central.
Chao.